Alt-R. Ok, bienvenidos a la primera clase del curso Álgebra y Geometría Analítica para licenciatura en Astronomía, año 2021. Voy a hacer algunos comentarios con respecto a las calificaciones, cómo calificar en este curso. Prueba 1. Ok, yo tenía unas fechas para las pruebas, pero en el curso anterior, que es este mismo curso, pero para los estudiantes de licenciatura en Matemática y Física, me informaron que las fechas que yo había elegido y que están en el Moodle no van a poder ser porque el profesor de cálculo ya puso fechas de sus pruebas en las mismas que las fechas que elegí yo. Entonces tengo que cambiar mis fechas. Entonces, ya vuelvo, voy a buscar mi tablet, ¿ok? Bueno, ok. Ok, las fechas de las pruebas son las siguientes. Yo estos cambios los voy a hacer oficialmente en el Moodle, pero ya mi prueba no va a ser el jueves 22 de abril porque esa es la fecha de la prueba de cálculo. Así es que van a ser los viernes. Prueba 1, viernes 23 de abril. La 2. Viernes 28 de mayo. Y la única diferencia es la tercera. Prueba 3 va a ser un miércoles. Miércoles 30 de junio. ¿Por qué motivo? Porque esa semana es la última semana de clases. Entonces, la prueba 3 siempre es la última semana de clases y tiene que ser el día miércoles. ¿Por qué motivo? Porque la prueba recuperativa también tiene que ser dentro del semestre, no puede ser en la semana de los exámenes finales. Entonces la prueba recuperativa va a ser el último día de clases, viernes 2 de julio. Viernes 2 de julio. Entonces espero que no tengan una prueba el día miércoles 30 de cálculo, ¿ya? O de cualquier otro curso. Todas estas son a las 18. 18 a 19:30. Disculpe, profesor, sí tenemos una prueba el 30 de junio. ¿A qué hora? Hora no sé, pero de introducción a la física. Ya, pero mira. De las 11 hasta la 1, creo. A las 11 hasta la 1. Ya, no hay problema entonces. Si mi prueba Okay. 30 va a ser a las 18. Profe. ¿Ya? Profe. Diga. Espera, ¿cuándo dijo que serían las pruebas? Viernes 23 de abril. Ok. A las 18 horas. Viernes 28 de mayo. A las 18 horas. Ya. Miércoles 30 de junio. A las 18 horas. La prueba recuperativa, viernes 2 de julio, la misma semana que la tercera prueba, también a las 18. La idea es que sea a las 18 para no entrar en conflicto con alguna clase que ustedes puedan tener. Así que todas las pruebas van a ser a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y viernes 23, viernes 28 de mayo, miércoles 30 de junio, viernes 2 de julio. Pues esto me da tiempo a mí para corregir la prueba número 3 rápidamente, porque si la prueba 3 va a ser el miércoles 30 a las 6 de la tarde, significa que el jueves primero voy a pasar todo el día corrigiendo la prueba y ustedes van a saber su promedio final, o no promedio final, sino que el promedio de las 3 pruebas parciales las van a saber antes de que ocurra la prueba recuperativa. Entonces, si usted tiene un promedio superior a... Si aprueba el curso con las 3 notas parciales, no tiene que rendir la recuperativa. Pero si le falta, tiene que dar la recuperativa. Todos estos detalles que yo estoy dando están incluidos, y hay más detalles, en la página, en el Moodle. La página Moodle del curso, yo subí toda esta información, excepto con las fechas equivocadas de las pruebas, porque no sabía que mi colega de cálculo 1 iba a poner las mismas fechas que yo, y él hace clase el lunes en la mañana, me parece, así que él me ganó. Así que mi prueba era el jueves 22, pero no puede ser porque va a ser la prueba de cálculo.
Así que mi prueba tiene que ser el viernes 23 de abril. Y así similarmente con las otras fechas. Entonces, avisen lo antes posible si esta fecha, si el miércoles 30 de junio tiene algún problema esta prueba a ese horario. ¿Ya? Ya, la única razón es que tengan justo una prueba de otro curso en esa hora. No es justificación que tengan otra prueba de otro curso el mismo día. No es problema que sea el mismo día, pero a la misma hora, obviamente, no pueden rendir dos pruebas simultáneas, obviamente. Y es fundamental que la prueba 3, que haya un cierto espacio entre la prueba 3 y la recuperativa, por el motivo que tengo que corregir la prueba para saber si tienen que rendir la recuperativa o no. Eso. Y en el Moodle están todos los detalles, la respuesta a las preguntas del tipo, profe, ¿puedo rendir la recuperativa hoy, sí o no? Entonces esa pregunta está respondida. Profe, ¿qué pasa si mi nota de la recuperativa es inferior a todas las demás notas que tengo? También está respondido en el Moodle. ¿Ya? En ese caso la recuperativa no se toma en cuenta. Profe, si yo en la prueba saco un teorema de la internet y lo uso para... También está respondido, eso no se puede hacer. Eso tiene que ser con material curso, etc. Todo está respondido. Todos esos detalles están en el Moodle. Yo, esta misma tarde, cuando termine esta clase, voy a modificar las fechas de las pruebas en el programa del curso y voy a subir una versión actualizada del programa del curso que va a tener estas fechas de las pruebas. ¿Okay? Lo voy a subir ahora a las 6 de la tarde, antes de las 6, en el Moodle. Y ahí entonces van a estar estas pruebas ya fijadas en piedra. Examen, creo que esto iba a ser el miércoles 7. ¿Qué fecha le puse? Miércoles 7. Examen, miércoles 7 julio. A las 16. Hasta las 17:30. Aquí no tengo ningún miedo yo en ponerlas ahora porque ya no hay clases en esta semana. Así que no va a entrar en conflicto con ninguna clase que ustedes tengan. Pero tienen que... Ya. ¿Sí? ¿Tienen un examen? ¿Puesto una prueba ahí o no? Estoy viendo. Ya. 17. El miércoles 7 de julio, a las 4 de la tarde. Miércoles 7 de julio a las 4. Ahí quiero poner mi examen yo. Espero que no haya problema. Si hay problemas, me avisan y cambio esa fecha, o cambio la hora, o no cambio el día, o cambio la hora, no sé. ¿Okay? Entonces, como les digo, sugiero que vean la página Moodle del curso si no lo han hecho aún, excepto por el programa antiguo, que aún no lo he actualizado. Pero bueno, cuando termine esta clase, ustedes van a poder ingresar al Moodle y seguramente yo ya habré actualizado el programa del curso con las nuevas fechas de las pruebas. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, seguro. Nos dijeron que se podían grabar las clases. Lo que pasa es que obviamente acá se necesita que el anfitrión le otorgue permiso. No, discúlpame. Yo grabo automáticamente estas clases. De hecho, esta clase la estoy grabando. Vale, ok. Cuando termine esta clase, yo subo el video a mi canal YouTube. ¿Okay? Entonces, Espera, ¿cuál es? ¿cuál es mi canal YouTube? Tiene que entrar a Moodle. Entra a Moodle y ahí está el enlace para ir a mi canal YouTube. Ok. Si usted ve mi canal YouTube, va a ver todas las clases de álgebra lineal que hice el semestre pasado. Las de álgebra lineal 2 que hice el semestre pasado. Las de álgebra y geometría analítica que hice en el primer semestre del año pasado. Así que Okay. usted tiene una colección de clases para que usted pueda ir a una isla desierta y pasar varias semanas viendo mis videos, ¿ya? Está lleno de videos. Pero si voy a una isla desierta y no tengo internet. No tiene internet en la isla desierta, ya tiene que tener un teléfono satelital, hombre, ¿cómo se le ocurre? Ya, ok. Entonces, Bueno, ya, ok. ok, hablando en serio, todas estas clases van a estar disponibles en mi canal YouTube, de manera que cuando se acerque el momento de la prueba, ustedes puedan revisar las clases que ocurrieron 2 semanas atrás, ¿ya? Pero lo fundamental es que si ustedes tienen alguna duda durante la clase, porque esta es la gracia de hacer las clases en vivo. Si usted tiene una pregunta, hágala ahora, no espere hasta 5 días más. Profe, no entendí lo que hizo el lunes pasado. No, haga la pregunta ahora mismo ya, si es que la tienen, así en la punta de la lengua, y profe, no entiendo eso. Yo lo explico de nuevo, no hay problema. Y bueno, pero como les digo, van a tener acceso a las grabaciones de las clases.
¿Qué otra cosa? Toda la información que tiene que ver con evaluaciones, las reglas disciplinarias, las reglas para la prueba recuperativa. ¿Qué pasa si me falta una prueba porque se me rompió una pierna y justo no pude dar la prueba? O me cortaron la internet, o se cortó la luz en mi barrio, justo en la prueba, durante la prueba. Todas esas preguntas están respondidas en el Moodle. ¿Ya? Detrás Moodle ahí dice que personas, estudiantes que pueden repetir la prueba recuperativa. ¿Qué pasa si falta una prueba? Etcétera. Todo eso está ahí. La idea es que me pasé gran parte del sábado escribiendo eso para no tener que hablarlo ahora y poder aprovechar la hora para hacer la clase, porque tenemos materia que cubrir, tenemos cosas que estudiar. ¿Ya? Entonces, todos estos detalles técnicos, véanlo, métanse al Moodle, revisen todo, lean, si hay algo que no les quedó claro, me lo preguntan mañana, tenemos otra clase mañana, o me mandan un correo. Entonces, yo generalmente cuando ustedes envían un correo, o sea, cuando cualquier persona me envía un correo, yo recibo una notificación audible en este teléfono. Suena un pito que recibí un correo. Entonces, yo voy a estar disponible para responder sus preguntas técnicas sobre el curso, ejercicio, etcétera. Voy a estar disponible con este teléfono encendido para recibir sus correos, sus preguntas, hasta las 11 de la noche, todos los días. ¿Ya? Entonces, usted está estudiando a las 10 de la noche y quiere mandarme una pregunta, me manda la pregunta. A las 10 de la noche yo recibo aquí su pregunta, recibo el correo. Y usted en el correo me puede decir, profe, ¿sabe? No sé hacer el ejercicio 3 del capítulo 4. Y ya, pero ¿dónde está el capítulo 4? No lo tengo aquí en mi celular, pues yo no tengo aquí, no tengo ningún archivo de matemática aquí en mi celular. Pues. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, cuando me manden una pregunta a esa hora de la noche, manden una foto de la pregunta que me están haciendo. Profe, aquí va la foto, miren, no entiendo este ejercicio. Entonces yo a esa hora estoy viendo televisión, acostado en mi cama, no sé, en el living. Y entonces veo, Juan Pérez quiere que le responda esta pregunta. ¿Qué pregunta es? Ya, esto. Ya, sí, no hay problema. No es tan complicado, se lo voy a explicar en el celular. Y yo le escribo un correo y le respondo inmediatamente si ustedes pueden seguir estudiando en la noche. Yo sé que hay muchos que estudian de noche. Yo también estudiaba de noche cuando era más joven, ya estoy viejo. Entonces, pero es fundamental que me manden una foto de la pregunta que me están haciendo. Incluso si ustedes me envían una foto de la pregunta, podría ser para mí imposible responder, porque hay algunas preguntas en las cuales necesito tirar líneas, escribir en un papel, ¿ya? Sobre todo si hay que hacer algún dibujo, por ejemplo. No le puedo mandar un dibujo por el celular. Entonces, en esas situaciones yo le voy a responder inmediatamente igual, le voy a decir, Javier, discúlpame, no te puedo responder ahora, mañana a las 9 de la mañana te mando la respuesta. Entonces significa eso que la razón por la que no respondo es porque tengo que levantarme, prender el computador, escribir en un papel, escribir la respuesta, tomarle una foto, subirle al computador, mandarle la foto. No, eso es demasiado trabajo para esa hora. Entonces lo hago al día siguiente. Pero si la pregunta es fácil de responder, la respondo por el celular. Y de hecho lo he hecho muchas veces en el año pasado. ¿Ya? Eso. Así que las preguntas son bienvenidas a cualquier hora hasta las 11. A las 11 yo apago el celular ahí, Z. ¿Ya? Yo duermo hasta ahora. Entonces, pero hasta esa hora pueden mandar preguntas. Eso. Ya, como les digo, en el Moodle está el enlace para ir a mi canal YouTube y están todos los demás datos formales sobre las evaluaciones, las reglas éticas y todas esas cosas. ¿Ya? Y si no hay preguntas, voy a empezar con el curso. Preguntas. Entonces, lo que tengo que preguntar es si tienen alguna pregunta en este momento. Bueno, parece que no. Entonces vamos a empezar con el capítulo número 1. En el Moodle están disponibles todo el material que yo uso en este curso está disponible en el Moodle. Están los capítulos 1 a 6, que vamos a ver al principio, vamos a ver del capítulo 1 al 6, lógica, números complejos, polinomios, progresiones, etc. Estos capítulos están disponibles. También están disponibles los capítulos sobre geometría analítica del libro de Lehmann, también están disponibles en la página del curso, en el Moodle. También hay un directorio o varios directorios con pruebas antiguas. Hay pruebas del 2015, 2016, 2019, 2020. Las más recientes pruebas de este curso del año pasado también están disponibles. Las subí el sábado. Ya, las pruebas del 2020
incluso la recuperativa, y hay algunas pautas que subí también. Algunos de los archivos, algunas de las pruebas que yo subí, a algunas les faltan algunos ejercicios. El motivo de eso es que las versiones completas están en el computador que está en la oficina de la universidad. Yo ese no tengo acceso. Sí, yo le mando todo lo que tengo aquí disponible en mi casa, y algunas de esas pruebas están incompletas porque empecé a preparar la prueba aquí en la casa y después terminé de prepararla en la oficina, ¿me entiendes? Entonces de repente llevaba el archivo con 3 problemas nomás y el cuarto problema lo encontraba en la oficina. Entonces a veces le faltan problemas a las pruebas. Pero bueno, como son pruebas de práctica, ejercicios de práctica, no hay problema que estén incompletas. Eso. Ok. Entonces, vamos al grano, como dijo el dermatólogo. Entonces vamos a hacer definiciones de lógica, definiciones básicas de lógica. Definición. Entonces, dada una proposición lógica, es decir, una afirmación P, que puede ser una afirmación del tipo Juan fue a la playa el día de ayer. Una proposición de ese tipo. Se define, entonces vamos a definir la negación. Su negación, y se denota así, una ola, una colita de chancho ahí, no P, se lee no P. Se define su negación no P de acuerdo a la siguiente tabla. Es aquella proposición que tiene el valor de verdad opuesto. Esta es verdadera, esta es falsa y viceversa. Dada una proposición lógica P, se define su negación no P de acuerdo a la tabla siguiente. Es súper simple esto. Esta es la tabla más pequeña que vamos a ver. Eso. Si la proposición es verdadera, no P es falso y viceversa. Si la proposición P es falsa, la no P es verdadera. Y esta es nuestra primera definición. Estamos empezando entonces a acumular definiciones para poder operar con estas proposiciones. Y la primera proposición, la más fácil, la proposición 1 del curso. Entonces, dada una proposición P, dada una proposición P, el valor de verdad de la negación de la negación es el mismo que el de P. Es decir, son equivalentes, lógicamente, la negación de la negación y la proposición misma con la que partimos. Entonces, vamos a hacer una demostración. Esto es de perogrullo, claro, si yo niego la negación, es como el menos por menos da más, ¿no? Entonces, pero hay que demostrarlo, porque esto no es parte del axioma original. Entonces, esto requiere un argumento. Demostración. Bueno, y al principio del curso las únicas posibles demostraciones van a ser por medio de tablas. Las tablas de verdad. Estas rápidamente van a ponerse en prácticas. Porque si yo tengo P y Q y R, tengo 3 proposiciones, entonces van a haber aquí 8 filas y quizás cuántas columnas. Entonces ya después de un rato, bueno, en este caso... La cámara se le está poniendo borrosa. hay un problema de internet. Tengo BTR, lo siento muchachos. A veces la calidad baja. De hecho, antes de que empezara esta clase, como a las 2 de la tarde, en algún momento se cayó mi internet, pero se cayó como por 2-3 segundos. Pero en el celular decía, pues, no hay internet. Y después volvió rápidamente, pero eso, yo me imagino que eso ocurre porque ahora que justo el lunes empiezan las actividades, bueno, hay un montón de demanda, ¿no? Bien, ¿aún sigue borrosa la pizarra?
Un poco menos, un poco menos. Claro, Dos. como te digo, esto es como un poco inestable, de repente se mejora y de repente empeora. Bueno, pero voy a escribir grande, ¿ya? Para que se vea mejor. Entonces aquí voy a tener 3 columnas. P, no P, ya está allá. Y aquí voy a escribir no, no P. La negación de la negación. Tengo 3 columnas, ¿sí? Lo que tengo que demostrar es que esta columna es idéntica con esta. Bueno, entonces aquí hay 2 posibilidades nomás, pues la proposición P puede ser verdadera o falsa. Bien, y entonces, ¿cómo estaba definido esto? Entonces, volvamos a la pizarra de la izquierda. Tenía 2 columnas nomás, P y no P. Yo simplemente tengo que copiar. Ahí está lo mismo allá. B, F. Entonces ahora tengo que repetir entonces la idea es que si esta proposición es verdadera, esta es falsa y viceversa. Entonces ahora tengo que hacer lo mismo, pero con estas 2 columnas. Porque ahora mi columna de la izquierda es la que tengo que negar. Pues esta es la original y aquí tengo que negar esta. Entonces, bueno, es que dice la negación, hay que cambiar el valor. No, este es F, entonces este es B. Si este es B, entonces este es F. Bien, pregunta. ¿Es esta columna idéntica a esta? Me parece que sí. Son iguales. Así que está demostrado. ¿Ves? Ojalá todas las demostraciones fueran así de fáciles. Pero no lo son. Lamentablemente. Ok. Entonces estamos subiendo la montaña, ¿ya? Después el segundo escalón no. La negación de la negación, papita. Bien. Y ahora vamos a hacer otra definición. ¿Qué pasa si yo tengo 2 proposiciones? Dadas P y Q, 2 proposiciones, se define la disyunción. Disyunción. Esta palabra no se usa mucho, pero es equivalente a unión, más o menos, ¿verdad? Se define la disyunción P o Q, que se lee así, P o Q, y esta es una V, pero realmente es una cuña. Aquí en el libro sale un poco más alta. Bueno, ¿cómo se define? En una tabla. Entonces ustedes ven, aquí van a empezar a acumularse las tablas y vamos a tener un problema de memoria. ¿Cómo recordar todas estas tablas? Se va a poner cada vez más complicado recordarlo. Bien, ¿cuál es la manera más fácil, por lo menos para mí, de recordar esta definición, P o Q? La manera más fácil es la siguiente. Que esta proposición P o Q va a ser casi siempre, de hecho 3 de cada 4 veces, casi siempre va a ser verdadera. La única vez, porque son 3 de 4 veces, la única vez en que esta proposición va a ser falsa es cuando ambas proposiciones componentes sean falsas. Es decir, cuando P sea falsa y Q sea falsa, esto va a ser falso. Y en ninguna otra combinación va a ser falso. Va a ser siempre verdadero las restantes. Ok, esa es una manera de recordar. Entonces, primero escribamos aquí los posibles valores de verdad de P y Q. Bueno, siempre va a ser lo mismo acá. Pueden ser ambas verdaderas, P verdadera, Q falsa, al revés, P falsa, Q verdadera y falso, falso. Cuando ambas sean falsas, y solamente en este caso, esta va a ser falsa. En todos los demás va a ser verdadera. Es decir, P o Q va a ser verdadera con tal de que una de las dos sea verdadera. Si las dos son, mejor. B y B, B. Pero aquí esta es verdadera y esta falsa, no me importa, pero es verdadera, así que esta es verdadera. Aquí la Q es la verdadera.
Aunque la P sea falsa, no importa, es verdadera. Aquí tengo las dos falsas y ahí solamente es falso. Así que esta es una manera de recordarlo. Que P o Q solamente es falso cuando ambas son falsas. El resto de las veces es verdadero. Eso es lo que se llama la disjunción. Y me parece que tenemos un pequeño... Veamos si tengo alguna pequeña proposición. La proposición 2, no, me parece que no. No, vamos a definir ahora lo que se llama la conjunción. Esa es la disjunción, casi siempre verdadera. Y ahora voy a definir la conjunción, que casi siempre es falsa. Dadas P y Q, se define la conjunción. P y Q, se lee I. P y Q, y este es un sombrero chino, un tongo, ¿verdad? El opuesto de eso, gráficamente por lo menos. La conjunción P y Q, ¿cómo se define? Bueno, por una tabla. P, Q, P y Q. Ok. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? Casi siempre va a ser falsa. La única vez en que es verdadera es cuando ambas proposiciones son verdaderas. Es decir, cuando P y Q son verdaderas, esto es verdadera. Y en las demás situaciones, falso. ¿Sí? Es como complementario con eso, ¿ves? Aquí casi puras F. Y la única vez que es verdadera es cuando ambas proposiciones son verdaderas. Ok. Muy bien. Entonces tenemos la definición de la disjunción y la conjunción. Y ahora vamos a definir la implicación. Bueno, espero, confío en que ustedes van a... Tengo que borrar aquí una o dos. No, voy a borrar allá, así que esa va a desaparecer de nuestra vista, pero tiene que quedar en nuestra memoria. ¿Ya? Recuerden, P o Q casi siempre es verdad. Solamente F cuando... Profe, ¿Ya? ¿cómo se llama esa parte? ¿Cuál parte? Esa, la definición de cuál se estaba dando ahí. Esta es la ¿En eso? disyunción. P o Q, es como la unión. Gracias. Como si fuera en conjunto A unión B. Allá es como la intersección, que es A inter B. Esta es lo que se llama la disjunción. Y esta casi siempre es verdad. La única vez que va a ser falsa es cuando ambas proposiciones sean falsas. Y eso es lo que hay que recordar, porque vamos a borrarlo. Ya demasiado tarde lo borré, ¿eh? Estas proposiciones son los ladrillos del edificio que vamos a construir, entre comillas. Son como los ladrillos. Después vamos a hacer combinaciones cada vez más complicadas que estas, y eventualmente vamos a llegar a un teorema que va a incluir todas estas reglas y va realmente a simplificarnos la vida. Porque ese teorema va a ser una sucesión de reglas de cálculo. Ahora, todas estas proposiciones lógicas pueden corresponder a enunciados verbales, como por ejemplo, aquí, a ver, aquí dice, Jorge está de vacaciones o está fuera del país. Es un ejemplo de una distinción. Es un ejemplo que está explicado aquí en el libro con frases, con palabras. El problema de estas frases así, usando el lenguaje español, tienden a complicar la situación porque son demasiado largas a veces los enunciados. Jorge está fuera del país y salió de vacaciones y su perro se llama Pepe, entonces ¿cómo se llama el dueño de casa? Etcétera. Entonces, hay un montón de estos enunciados verbales que si uno no conoce estas reglas y estos símbolos y esta operatoria, uno puede pasarse varios minutos
hasta 1 hora. O sea, ¿cómo es esta cuestión? A ver, leámoslo de nuevo. Si Pedro tal cosa, y si se deduce esto, etcétera. Se deduce que es cierto esto, y uno empieza a darlo vuelta y no entiende, y tiene que volver a leerlo, y pasa tiempo. Lo mejor es traducir todas esas enunciados verbales usando símbolos. Entonces me dice, a ver, la proposición de que Pedro se fue a la playa, pongámosle un nombre, se llama, esa es P. P es Pedro se fue a la playa. Q, Antonia le gusta el maní, ya, P, Q. Entonces, R, otra proposición. Entonces, la pregunta que hacen en la frase, ¿qué cosa es? Si Pedro fue a la playa y a Antonia le gusta el maní, bla, 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 ya, entonces P y Q implica R. O sea, hagamos una tablita. Y hacemos esta operatoria y se resuelve el problema sin pasarse horas y horas discutiendo de que si tal cosa pasa, pues será cierto que pasa esto, etcétera, etcétera. Entonces, hay que liberarse de las amarras del lenguaje cotidiano y usar el lenguaje matemático, que es mucho más eficiente. Eso es lo que estamos haciendo. Ok, so, implicación. Definición. Dadas P y Q, dos proposiciones, se define la implicación. P implica Q. ¿De qué manera? Habla. B, 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 F, F, B, F, F. Me quedó corto. Entonces, ¿cómo recordar esta definición ahora? Bueno, aquí nuevamente hay un truco. Casi siempre va a ser cierto. La única vez que esta va a ser falsa es cuando la proposición P sea verdadera y la Q sea falsa. O sea, algo verdadero no puede implicar algo falso. Y el resto de las veces es verdad. Entonces, veamos esto. Si P es D, si la proposición P es verdadera y la Q es falsa, a ver, B, no, B es esta. Si la P es verdadera y la Q es falsa, esta es falsa. Y el resto, siempre verdadero. Esa es la definición de la implicancia. Entonces, si uno se fija en esto, en la única instancia donde es falso, entonces es más fácil recordarlo. Cuando la P es D y la Q es F, es falso, y en el resto de las veces es verdadero. Y ahí tengo definida mi implicación. Y por fin podemos demostrar la proposición 2. Veamos cómo se usan estas cosas, estas tablas. Proposición 2. Bueno, antes de hacer la proposición, voy a tomarme un pequeño recreo y ya vuelvo, ¿ya? Ok, proposición 2. Veamos qué dice la proposición 2. P implica Q tiene el mismo valor de verdad
de esta otra proposición. Y eso tengo que demostrarlo. Que P implica Q es equivalente a esta disyunción de la negación de P con Q. Esta proposición es súper importante porque cuando aparezcan estos enunciados lógicos más grandes, cada vez que aparezca una implicación, va a ser conveniente reemplazarla por esta disyunción, porque va a ser más fácil operar con disyunciones que con implicancias, ¿no? Entonces, entonces por eso que esta proposición es importante. Demostración. ¿Cómo demostramos esto? Mediante una tabla. No tenemos otra herramienta por el momento. Digamos, P, Q, datos iniciales, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner P implica Q. Y aquí voy a poner no P, que la necesito porque uno de mis componentes, como no P no necesito, pero Q ya lo tengo, ¿para qué lo voy a escribir de nuevo? Entonces ya simplemente escribo la última columna, que es esta. No P o Q. Y la pregunta, y lo que hay que demostrar, es que los valores que van a aparecer en esta columna van a ser idénticos a los que aparezcan en esta. Si es que la proposición es cierta. Vamos a poner que es cierta. Nos están preguntando por un teorema que es verdadero. Entonces aquí nuevamente, ambas verdaderas, BF, FB, FF. Verdadera, verdadera, BF, FB, FF. Lo de siempre. Aquí aparecen cuatro filas. Si yo tuviera una tercera proposición, y la vamos a tener, aquí por ejemplo sería P, Q y R, entonces ya ahí se complica porque puede ser B, 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 F, después B, F, B, ¿cuántas van a haber? ¿Cuántas filas? Esa cantidad, 2 a la n. Si hay dos proposiciones, 2 a la 2, 4, 1, 2, 3, 4. Si hay tres proposiciones, P, Q y R, 2 a la 3, 8. Con tres proposiciones habrían 8 filas. Ustedes ven que a medida que aumenten las proposiciones, se aumenta la cantidad de filas y probablemente la cantidad de columnas también. Entonces, la tabla puede que tiene las dos pizarras. Entonces, no es eficiente trabajar con tablas para siempre. Al principio. Bien, entonces, voy a tratar ahí, voy a taparme este ojo, no quiero mirar para allá. Mejor lo borro, ¿ya? Lo borro. Quiero confiar en mi memoria. Quiero confiar en mi memoria. ¿Qué dice en mi memoria? A ver si funciona todo bien. A esta altura. P implica Q. Yo dije claramente hace un ratito que la única vez que va a ser falsa esta es cuando P sea verdadera y Q sea falsa. Esa es la única vez que va a ser falsa. P verdadera y Q falsa. P verdadera y Q... Ah, esta. Falsa. Y el resto, verdadero. Ok. Bien, no necesitaba mirar allá, ¿viste? Ahora aquí voy a registrar la negación de P. La negación es simplemente cambiar el valor. P, F. B, F. F, B. F, B. Bien. Y ahora voy a hacer la disyunción. Para hacer la disyunción tengo que fijarme en esta columna y en la columna Q. En esas dos columnas tengo que fijarme para hacer la disyunción. Ah, pero yo dije la disyunción casi siempre es verdadera. La única vez que esta disyunción es falsa es cuando ambas componentes son falsas. Entonces la pregunta es, en estas dos columnas, esta y esta, ¿habrá una instancia donde aparezcan F y F? B, F. No. F y F. Esta sí. F. ¿Habrá alguna otra? B y B, F. No. Así que el resto, pura P. Ya. Pregunta. ¿Es esta columna idéntica con esta? B, B,
Listo. F, F, B, 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 B. Bien. Demostrado. Ahí está. Demostrada la proposición. Es cierto. Así que esta información, este enunciado de la proposición 2 va a ser parte del gran teorema que vamos a demostrar, o por lo menos enunciar mañana. Creo que hoy. Ok. Nos faltan aún algunas definiciones. Tenemos que definir la equivalencia y la tautología y etcétera, pero después voy a definir la equivalencia y inmediatamente aparece un ejercicio, una proposición que es ejercicio para el lector. Qué interesante, que es un poco más complicado que eso. Eso nos da práctica. Definición. Nuevamente dadas P y Q, se define la equivalencia. Se define la equivalencia, que se escribe así: P si solamente Q, si y solo si Q. P, si y solo si Q. O ambas son equivalentes. Se define la equivalencia por la tabla. Ok, sobre esta no me la conozco de memoria. ¿Por qué? Porque la puedo reducir a otras. Así. PQ. PQ. Aquí lo de siempre. B, 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 F, F, B, F, F. Y entonces aquí, bueno, existe una manera de recordar esto también. Esta proposición, o sea, esta equivalencia va a ser verdad la mitad del tiempo y falsa la mitad del tiempo. 50-50. ¿Cuándo es verdad? ¿Cuándo es verdad? Cuando ambas P y Q tienen el mismo valor de verdad. Si P y Q son ambas verdaderas, es verdadera. Y si P y Q son ambas falsas, es verdadera. F, FF, ambas verdaderas. En caso contrario, en la otra mitad de los casos, cuando una es verdadera y la otra es falsa, BF o FB es, en ese caso, falsa. No, ¿por qué? Porque una proposición verdadera no puede ser equivalente a una falsa. Pero una verdadera puede ser equivalente a una verdadera, y una falsa puede ser equivalente a una falsa. Ok, esa es la regla básica de la lógica de la implicancia. Así que es B, B o FF en el medio. Eso no me voy a recordar. Bien, y ahora tenemos nuestra proposición número 3. Y esta es un poco más complicada. Proposición 3. La equivalencia tiene el mismo valor de verdad que o de una conjunción. P implica Q y Q implica P. Es decir, P es equivalente con Q si una de ellas implica la otra y la otra la una. O sea, P implica Q y Q implica P. Eso hay que demostrarlo. Usando una tabla. P, Q. ¿Qué necesito aquí ahora? P implica Q. Q implica P. ¿Y qué necesito? La conjunción de ambas. P implica Q y Q implica P. Y la última,
Y la equivalencia. Y tengo que ver que esta columna es idéntica con esta. Eso. Verdadero, verdadero, BF, FB, FF. Bien, entonces, ¿cómo era la implicancia? A ver. P implica F, P implica Q. Era falsa solamente en un caso. Solamente era falsa cuando el P era B, este era B y este era F. B y F. Falsa. Y el resto del tiempo era verdadero. Bueno, similar acá, pero ahora está a la inversa. ¿Cómo implica P? Entonces, esta va a ser falsa solamente cuando el Q sea verdadero y el P sea falso. Esto no me sirve. Q verdadero, P falso. Y en ningún otro lugar. Bien. Ahora la conjunción. La conjunción siempre es falsa, excepto cuando tengo verdadero y verdadero. Entonces, pregunta, ¿hay alguna fila con verdadero y verdadero? Sí. B, B, B. Esta, como no son B y B, esto es falso. Esto es falso. Y B y B, esto es verdadero. Bien, pero ¿y qué pasa ahora con la última? P sí, solamente sí, Q. Ya sabíamos que este era 50% de las veces era verdadero y 50% falso. ¿Cuál es la mitad de los casos donde es verdadero? Es cuando ambas son verdaderas o falsas. P y Q. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y cuando son distintas de valor, falso. Se pregunta, ¿es esta columna idéntica con esa? Sí. BB, FF, FF, BB. Queda demostrado. Está demostrado el teorema. ¿Ves? Entonces, la proposición esa va a ser súper útil. Cuando queramos simplificar, por ejemplo, algo así. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que P implica Q y esto implica R o no R implica no P? ¿Ya? ¿Cómo simplifico eso? Lo vamos a ver pronto, ¿eh? Es básico. Esta implicancia se reemplaza con la proposición 3 y que tengo otra implicancia, entonces esto va a quedar desmenuzado usando la proposición 3. Hago lo mismo acá y después entonces tengo que tener puras disyunciones o conjunciones y voy a tener que hacer una distinción aquí. Entonces lo que me falta ver, lo que no hemos visto aún, es cómo se combinan las conjunciones y las distinciones. O sea, ¿qué pasa si hago P, I, Q o R? ¿Tiene algún valor o algo así? R o P. ¿Tiene algún valor específico, alguna manera de simplificarlo? Eso lo vamos a ver como parte del gran teorema 4.7 que viene en un rato más. O mañana, como dijimos. Para eso estamos haciendo todas estas proposiciones. Para poder operar. Ok, so. Esa era la proposición número 3. Que aquí la dejan como ejercicio, pero yo lo hice, ¿eh? Ustedes van a tener ejercicios de sobra para hacer. No importa que les haya quitado esto. Definición. Ahora vamos a definir una tautología. Una proposición se denomina tautología si su valor de verdad es verdadero independientemente. O sea, siempre es verdadero. Independiente. Una proposición se denomina tautología si su valor de verdad es verdadero, independientemente del valor de verdad de las proposiciones que la componen. De las
proposiciones que la componen. Que la componen. Que siempre es cierto. Pues hagamos un ejemplo. Y esto generalmente se usa la letra T de tautología. Aquí hay un ejemplo. Ejemplo, probar que P implica P o Q es una tautología. Probar que esta implicancia es una tautología. Bien. Demostración. ¿Cómo pruebo que es una tautología? Mediante una tabla. P, Q. ¿Qué más necesito? P o Q. Y la última, P implica P o Q. No necesito más columnas porque aquí tengo los datos, están siempre los datos iniciales. Estos no los puedo eliminar, porque obviamente son, siempre van a esto. Los datos iniciales. Verdadero, BF, FD, FF. Aquí tengo que calcular P o Q porque es parte de mi enunciado, ¿no es cierto? Y aquí tengo que hacer P implica P o Q y ya tengo todo lo que necesito para calcular esto porque todo lo que tengo que hacer aquí es recordar la definición de la implicación y ya tengo la P en esta columna y tengo P o Q que es esta. Entonces recordemos, P o Q siempre es verdadero excepto cuando ambas P y Q son falsas. Es la única vez que va a ser falso. Entonces aquí va a tener falso. Y todo lo demás es verdadero. P implica esto. Entonces, ¿cuándo va a ser falsa esta? Solamente va a ser falsa en una ocasión, el resto va a ser verdadero. Solamente va a ser falsa cuando esta sea verdadera y esta sea falsa. Solamente ahí va a ser falsa. Entonces, veamos, P es verdadero, excepto no. Así que esto no corresponde a verdadero. P es verdadero, y recuerda que ya esta columna no me interesa, mira, ya, estoy viendo estas dos. B y B. Ahora, habrá una instancia donde aparezca esta sea B y esta sea F. Veamos, aquí tengo B y B, no tampoco. F y B. Bueno, no, pues no me sirve porque tengo que ser la P tiene que ser B. Implica F, que es la única que me va a dar falsa. Y ya dejaron, la P ya no es verdadera, así que esto ya no es verdadera, así que esto no va a ocurrir que aparezca esta instancia. Así que B, B. Siempre es verdadero. Pero es que esa es la definición de una tautología. Porque el valor de verdad de esta expresión es siempre verdadero, independientemente de los valores de verdad de las componentes, que en este caso son estas dos, P y esta. O sea, independientemente de los valores de estas dos columnas. Si es B, 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 F, B, me da lo mismo, no importa cuáles son, siempre P. Y esa es la demostración. También las tautologías también son parte del formulario que aparece en el gran teorema 4.7. Y me falta aún definir una contradicción. Definición. El absurdo. Una proposición se denomina contradicción o absurdo
y porque se llama absurdo, se denomina por alfa. Así como la tautología se llamaba tau, el absurdo o contradicción se llama alfa. Se denomina contradicción o absurdo, y se denomina alfa si su valor de verdad es falso, independientemente. O sea, siempre va a ser falsa. Independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que la componen. O subproposiciones que la componen. En particular, entonces, tengo que lo siguiente, porque la tautología es equivalente a la negación del absurdo. Así que eso debería ser cierto, hay que demostrarlo. Va a ser seguramente parte del teorema, el gran teorema. Entonces, ejercicio o problema o ejemplo, pongámosle ejemplo, no ejercicio. Ejemplo. Probar que P o Q y no P y no Q es una contradicción. O sea, siempre va a dar falso. Ese enunciado siempre es falso, independientemente de los valores de verdad de la P y Q o de la P o Q, etc. O sea, va a ser falso incluso si P y Q son todas verdaderas. B, todo verdad. Es falso. Siempre falso. ¿Cómo se hace? Ya lo adivinaron, una tabla. P, Q, ¿qué más necesito? P o Q. Y no P y no Q. Pero aquí estamos mal, pues. Necesito más. Porque con P y Q conocidos no están los problemas, pero y el no P y no Q necesito las negaciones. No P, no Q, no P y no Q. Conocidas estas dos, este no es problema. Y ahora, al final, la última es la conjunción de estas. P o Q y esta. Que es lo que está ahí arriba. No P y no Q. Ya, veamos. Esta, a ver, la P o Q, ¿cómo era la P o Q? Siempre verdadera, salvo cuando ambas son falsas. Ya, listo. Y aquí tengo que ya escribir la negación de P. F, B, P. Y aquí la negación de Q. F, B, F, B. Aquí tengo que hacer la conjunción. Siempre falso, a menos que ambas sean verdaderas. Hay alguna fila aquí que sean B ambas, esta. Y el resto, falso, todo falso. Bien, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la conjunción de esta columna con esta. ¿Ya? Entonces esto va a ser la única vez que va a ser verdadero esto cuando ambas sean verdaderas. El resto va a ser falso, porque es una conjunción. Se pregunta, ¿en esta columna se existirá una línea que tenga B, verdaderas ambas? BF, 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 FB. No. Así que siempre es falso. Así que es una contradicción, ¿ves? Tiene valor falso en todas las instancias. Así que es lo que se llama una contradicción. Así que esto es alfa.
Así que esto es equivalente a una contradicción. De esta he mostrado el ejemplo. Esta es la operatoria de la lógica. La lógica booleana, que se llama la parte más fácil del principio de la lógica. Todo eso se llama booleana. En honor a George Boole. George Boole. Este fue un lógico inglés, británico. Lógico británico. Tiene que haber sido inglés. 1850 por ahí. Me parece que era inglés. No era escocés, ni galés, ni otra cosa. Inglés. Esta es la lógica booleana. Entonces lo que hizo Boole es estas proposiciones lógicas, hizo una serie de reglas de manera que es como trabajar con álgebra. Y con ciertas reglas de idempotencia, es decir, que B y B es igual a B, etc. Eso lo vamos a ver después cuando veamos el gran teorema. De hecho, aquí viene el gran teorema. Dice, nota, primero, para evitar un exceso de paréntesis, convendremos en que los símbolos de estos símbolos tienen prioridad sobre las implicancias, las equivalencias. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa prioridad? Está hablando de la notación. Entonces, es para hacer que este tipo de enunciados, dice, porque quiere evitar escribir muchos paréntesis. De aquí, botón paréntesis, porque ya teníamos paréntesis, ¿cierto? Aquí no hay paréntesis. Entonces, como no hay paréntesis aquí, uno pregunta, ¿qué es lo que se hace primero? O sea, aquí puede haber dos significados, porque esto podría significar quizá esto. P implica Q primero y después esto. ¿Ya? Porque no hay paréntesis. O también podría significar esto. P implica Q o R. Entonces, ¿cuál de las dos es válida? Esta, porque dice que esta tiene prioridad. Es decir, uno hace primero la operación que involucra esto. Así que uno tiene que hacer primero esta operación, Q o R. Así que se hace primero esto, Q o R. Y después la implicancia. Así que esta no. Esta sí. Yo no sé por qué motivo hacen esto, porque esto es la manera más fácil de confundir al estudiante, porque ustedes saben que esto de botar paréntesis es gravísimo, ¿no es cierto? Porque si uno tiene una expresión así, x menos y por z es ambigua. Entonces, uno tiene que escribir o bien esto, ¿ya? O bien lo que está acá. Una de esas. Hay que tener cuidado. Bueno, pero ese es el estilo de los autores del libro, porque yo no fui uno de los autores. Bien, entonces veamos el enunciado del gran teorema. El teorema 4, no era el 4.7, el teorema 4. Lo que pasa es que el teorema 4 tiene varias partes, de 4.1 a 4.15. Entonces, algunos de estos ya los conocíamos, sean P, Q, R proposiciones. Algunas de estas son simplemente copiar otras que ya conocemos. Es la negación de la negación es equivalente a la proposición original. Eso ya lo habíamos visto, fue el primer teorema, la primera proposición que demostramos. Me falta algo en el enunciado, sean P, Q y R, sean P, Q, R proposiciones. Lo que dice que lo que me faltó es las siguientes proposiciones son tautologías. Las siguientes proposiciones son tautologías, es decir, siempre son ciertas.
Es como decir, todos estos enunciados son verdaderos. Las siguientes proposiciones son tautologías. La 4.1, ya lo sabíamos, que la negación de la negación es equivalente a la proposición en sí. Eso ya la conocíamos. 4.2. ¿Qué dice 4.2? Que siempre es verdadera la siguiente proposición. P o no P. Bueno, de perogrullo, ¿no es cierto? O podríamos demostrarlo, porque si con una tabla, pero no es necesario hacer la tabla. Si la P, o sea, ¿cuándo va a ser falsa una disyunción? ¿Cuándo es falsa? Cuando ambas son falsas. Y solamente en ese caso. Entonces la pregunta es, ¿pueden P y no P ser falsas al mismo tiempo? No, porque si P es falsa, esta es verdadera y viceversa. Así que nunca van a ser ambas falsas. Así que esto siempre es verdad. Es una tautología. Sí, está demostrado. Y esto le ponen un nombre aquí rimbombante. Principio del tercero excluido. Yo no sé por qué le llaman así. Principio del tercero excluido. Quizás significa que no hay una tercera opción, o es una o es la otra, no lo sé. 4.3. O sea, aquí realmente lo que está detrás de esto es de álgebra, pero no se ve nomás. Por ejemplo, este es la igualdad. Sorry. Que un número es igual a sí mismo. P sí, solo sí, P. P es equivalente con P. Bueno, obvio. Pero es una regla que no es necesaria para llegar a la simplificación. Esto se llama el principio de identidad. Principio de identidad. Bueno, si es que algo fuera distinto, si es que un algo no fuera equivalente a sí mismo, entonces sería un poquito raro. Sería raro, tendríamos un problema grave de identidad, ¿no es cierto? Personalidad múltiple. ¿Sí? Entonces, claro, tiene que ser, ¿no es cierto? Si no, no estaríamos en matemáticas. Así que está bien, principio de identidad, te la compro. 4.4. Y aquí estaba lo que mencionaba yo, porque me da una álgebra súper rara donde el cuadrado es igual a sí mismo, porque P, bueno, esto es como la suma, ¿no? P o P es equivalente con P. Este es la proposición 4.4. Oh, una cosa, cuando llegue el momento de la prueba número 1, donde probablemente van a tener que resolver algún ejercicio de lógica que use este teorema, ustedes obviamente van a estar en su casa, van a tener acceso al teorema, van a poder verlo, el teorema. Van a ver el cuaderno y van a tener la prueba al lado. Está bien eso, corresponde. Entonces, en la prueba, yo les voy a poner esto, los voy a recordar cuando llegue un momento, pero en la prueba, cuando ustedes hagan alguna simplificación lógica y usen el teorema, tienen que ir diciendo cuál de todas las proposiciones se están usando en cuál paso de su demostración. ¿Sí? Se hace la demostración, dice, esto implica esto, paréntesis 4.3, estoy usando esto. El siguiente paso usa esto, 4.8, la siguiente, etc. Eso se va a requerir, ¿ya? Va a ser requerido. Espera, ¿pongo los números o pongo también el principio? No, por los números nomás. O sea, que yo sepa que tú sabes lo que estás haciendo. O sea, te pido que simplifiques algo y cuando tú me dices qué estás usando para simplificar, poniendo los números nomás, ya sé. O sea, el hombre o la señorita sabe lo que está haciendo. Está usando el teorema y está usando esta parte del teorema para simplificar de esta manera. Eso. O sea, tienen que demostrarme que saben lo que están haciendo. O sea, que no le salió de chinito porque un ángel les mandó la respuesta, no. Ustedes demostrar que ustedes lo hicieron. Y esa es la mejor manera de demostrar. Citando los números. Ok, so, that's 4.4. La 4.4 tiene dos partes, esa y este se llama el principio de idempotencia. P y P es equivalente con P. Estos se llaman principios de idempotencia. Idem viene por igual, así mismo. Potencia,
porque potencia igual a sí mismo. Por ejemplo, si esta la interpretáramos como multiplicación, esto diría algo así como p cuadrado igual a p. Por lo menos en la conjunción. P. Conmutatividad, en la siguiente. 4.5. Conmutatividad. P o Q es equivalente a Q o P. Y P y Q es equivalente a Q y P. Y esto se llama la 4.5, tiene dos partes y ambas se llaman conmutatividad. Conmutatividad. 4.6. Asociatividad. P o Q o R. Lo mismo que, no voy a usar el signo igual, usamos lógica, si usamos la implicancia, doble implicancia. Equivalencia, esta función es equivalente con esta. P o Q o R. Se llama asociatividad, por eso, uno pone paréntesis, cambia el paréntesis, ¿no? Pero es la misma cosa. Y eso con la disyunción y también con la conjunción es la misma historia. Nótese que aquí ambas son disyunciones, y aquí también, y aquí lo mismo, ambas son conjunciones. No estoy mezclando unas con otras, por eso viene después. Aquí solamente estamos viendo asociatividad. Aquí viene la parte más interesante, distributividad. Si yo hago P, I, Q, O, R, esto es equivalente a P, I, Q, O, R, esto como si fuera un producto y esto como si fuera una suma, este por este más este por este. Es decir, P, I, Q, O, P, I, R. Esa es una parte de la distributividad. Aquí hay otra. Esta ya es más difícil de ver con esa analogía del producto y la suma. Porque esto sería como el producto, no, como la suma, aquí como un producto, que esto sea equivalente con PO, Q y POR, ya no es tan natural con esa analogía, pero bueno, es verdadero, son equivalentes, ¿no? Es una tautología, es correcto. Así que esta es fácil de recordar, porque es como la distributividad con los números. Pero esta ya no lo es, porque no es tan fácil, porque si yo hago la analogía de que esto es una suma, de P más Q por R, igual, es medio raro, de lo mismo que P más Q por P más R. ¿Ya? Entonces dice, algo anda mal acá, porque P con P, pero es que P con P es P, estamos bien. Y después P con R y Q con P, entonces no. La analogía llega hasta un cierto punto, no. Entonces, por eso es que la segunda es más difícil de recordar. Pero ustedes, como les digo, van a tener acceso durante las pruebas a ver los apuntes, teoremas. Y estas ambas se llaman distributividad. Distributividad. No hay más espacio. Distributividad. Ya. ¿Y la 4.6? Esta se llama asociatividad. Asociatividad. Ya, usted quería preguntarme para puro verme hacer eso. Ya. Asociatividad. Ahí está. Y no tengo más pizarra. Bueno, nosotros no podemos ser los únicos que estamos escribiendo mucho. Ustedes no tienen que escribir nada ahora, porque todo esto está siendo grabado. No tienen que tomar apuntes, no, con nada. Lo tomo igual. ¿Ya? Lo tomo igual, profe, y hay que ser responsable. Hay que ser responsable, sí. Exacto. Escribiendo se queda más en la memoria. ¿Perdón? Escribiendo se queda más en la memoria. Sí, escribiendo se queda mal la memoria. Pero mira, yo tengo una experiencia, sabes que yo prefiero poner atención, porque cuando yo asistía a conferencias, por lo menos una conferencia ya, una tipa famosa que hablaba sobre matemáticas, una señora muy excelente matemática, y dije,
voy a anotar todo lo que dice. Entonces anoté, y no entendía lo que explicaba, porque estaba anotando, y después llegué a la casa, y miré las notas y dije, ¿qué diablo escribí aquí? No cacho ninguna. Entonces mejor, de repente, poner atención a lo que dice la persona, y si puedes grabar lo que está diciendo, después ves la grabación, pues así no pierdes tiempo escribiendo, digo yo. Bueno, depende de la persona. Si ustedes están acostumbrados a escribir, pueden hacerlo, no hay problema. Pero yo prefiero tener ambos ojos bien abiertos y las orejas también, y después preocuparme de las notas. All right, so, asociatividad, distributividad, y 4.8. Son 15 ya, así que tengo más rato. 4.8. Esta la conocemos. P implica Q es equivalente a no P o Q. Esta fue la proposición 2, creo, ¿no? Yo le dije que es tan importante. Y es muy importante. Ahí aparece. Y la van a usar mucho. 4.8. Aparece dentro del teorema. Ya lo habíamos demostrado. 4.9. P, sí, solamente si Q es equivalente. Esta también la conocemos. P y Q. P implica Q y Q implica P. Esto lo demostré yo. Un ejercicio, un ejemplo. Ese es 4.9. 4.10. 4.10. Leyes de De Morgan. Leyes. Porque hay otro matemático inglés. Creo que era inglés también. Leyes de De Morgan. Así se llamaba. De Morgan y Bull, los dos grandes lógicos de Inglaterra. Leyes de De Morgan. ¿Y cuáles son las leyes de De Morgan? Esencialmente las leyes del complemento de la unión. O sea, la negación de P o Q es equivalente a la negación de P o la negación de Q conjunción. O sea, complemento de la unión es la intersección de los complementos, en teoría y conjunto. Y el complemento de la intersección es la unión de los complementos, como en teoría y conjunto. De esa manera que yo lo recuerdo. Leyes de De Morgan. Este señor, también del siglo XIX, enunció estas leyes. De la lógica. Augustus se llamaba. Augustus de Morgan. Augustus de Morgan. Ustedes son estudiantes de astronomía, no de matemáticas ni de física. Entonces, quizás Boole y De Morgan no les impresionan mucho, pero ustedes me imagino que conocen algunos astrónomos famosos de la historia. Me imagino que han oído hablar de Galileo. Todo el mundo conoce a Galileo. Él fue el primer astrónomo que observó, me parece que fue el primero o de los primeros. Él parece que fue el primer astrónomo que observó los astros con un telescopio. No sé si él inventó el telescopio, pero fue el primero que miró los astros con un telescopio. Ese fue Galileo. Y ese fue en el año 1610 por ahí, por esa época. Antes de él existió otro astrónomo que se llamó Johannes Kepler. Y él encontró unas ciertas leyes planetarias, leyes del movimiento planetario, las leyes de Kepler. Es uno de los grandes logros de la ciencia de la astronomía. Es el Johannes Kepler. Y el maestro de Kepler, ¿lo conocen o no? Este fue maestro de Kepler, Tycho Brahe, un astrónomo danés que tenía un título nobiliario, tenía tierras, empleados, castillos, fue el último astrónomo que observó los astros a simple vista. O sea, no usó telescopio. Así tenía buena vista el hombre. Y se hizo muchos cálculos simplemente con su vista y anotó un montón de tablas numéricas, viendo los movimientos de los planetas, así a simple vista, anotando dónde estaba esta estrella, se parece que se movió y anotaba a simple vista.
todo lo que él escribió fue usado por Johannes Kepler como datos importantes para deducir sus leyes del movimiento planetario. Así que lo que hizo Tycho Brahe fue muy importante. Pero este tipo es muy pintoresco, me extraña que no lo conozca. Este señor, como les digo, era un terrateniente. ¿Ya? Bueno, podemos terminar con esto mañana, ¿ya? Pero es importante la historia del Tycho Brahe. Podemos terminar el teorema mañana. Me faltan pocas que hagamos, ¿ya? Pero que la historia de este hombre es muy simpática, porque este hombre era un desnarizado. Ustedes sabían que le faltaba la nariz, ¿no? Es porque en algún momento tomó más de la cuenta y se puso a discutir con uno de sus discípulos, que era un hombre más joven, y el Tycho Brahe, así medio borracho, dijo: yo soy el mejor matemático de todo el planeta. Y el estudiante dijo: no, pues yo no creo, porque hay alguien que en otra parte es mejor, y sacaron la espada, y ambos estaban con un trago, y se pusieron a pelear con espadas en la oscuridad, ambos medio borrachos. Y este hombre más joven hirió a Tycho Brahe con la espada y le rompió el tabique nasal. Le sacó con la punta de la espada, le sacó aquí. Así que se quedó sin tabique el hombre, Tycho Brahe. Y tuvo suerte, porque en esa época en que no existían los antibióticos, una herida como esa se infecta y se muere la persona. No hay cómo salvarla si no hay antibióticos. Pero tuvo mucha suerte y se le secó la herida y sobrevivió, pero no tenía tabique. Entonces usaba un tabique de metal. Se ponía aquí, no sé de qué material era, pero me imagino que en algún momento la señora, porque tiene que haber estado casada, la señora le dijo: oye, Lucho, que se llamaba Ludwig, el segundo, Lucho, tenés que ir a ver al rey la próxima semana. Y, ¡ay, qué nariz me pongo! Entonces, como tenía plata, se hizo una nariz de oro. Entonces, en ocasiones importantes, cuando tenía que ir a ver a un visitante extranjero o a otro científico, se ponía su nariz de oro. Así que era un hombre brillante, pero tenía una nariz de oro. Y también tenía una de bronce, de cobre, no sé. Pero esta historia es famosa, Tycho Brahe. Búsquenlo en internet, si no me creen. Y van a ver que lo exhumaron su cuerpo hace un par de años para ver si realmente había muerto por efecto del plomo de la prótesis, que por qué había muerto tan joven, envenenado con plomo, y pensaban que era la prótesis, pero me parece que llegaron a otras conclusiones, que murió por otro motivo. Bueno, mañana termino con esto, faltan pocas cosas, ya me quedan 3 minutos, y ustedes que son estudiantes de astronomía deberían saber la historia de los grandes científicos astrónomos tienen que saber la biografía de Galileo, de Kepler, de Tycho Brahe, que no lo conocían probablemente. Tienen que conocer las historias de estos. También han habido, me imagino que han habido astrónomas. Lo que pasa es que la gente no conoce mucho de la historia de los científicos, pero es importante. Si ustedes van a ser científicos, tienen que saber un poco de los científicos que existieron hace siglos. Y tiene que haber astrónomas famosas. No conozco ninguna, pero tiene que haber. En matemáticas hay mujeres matemáticas muy buenas. La Julia Robinson, que era experta en lógica. Julia Robinson, que resolvió un gran problema importante en los años 60. Esa era una genio. Bueno, eso. Mañana termino con el teorema. Ya no quiero adelantarme mucho porque el otro curso que es paralelo con este, no llegué hasta esto. Entonces quiero ir más o menos al mismo nivel en ambos cursos porque las pruebas son en común. ¿Ok? Así que voy a dar por finalizada la clase ahora. Hasta mañana. Provecho. Hasta mañana.